muy buenas noches. Hoy estamos inaugurando un programa, Hablemos de Historia. Y como estamos en el mes patrio, qué mejor que hablar un poquito sobre la independencia. Cómo fueron los hechos y los acontecimientos que llevaron a este gran hecho de la independencia de toda Centroamérica, ¿verdad? Tenemos por acá a mi compañero Adonai Madrigal. Muchísimas gracias, Pablo. Muy feliz y muy contento realmente de estar acá con toda la gente de Palmares y la gente que nos ve desde otros lugares del país también, para poder compartir un poco acerca de esta gran fiesta de todos los costarricenses, de todos los centroamericanos, la fiesta del Bicentenario. Esperemos que podamos entre todos aprender y disfrutar muchísimo de esta experiencia de compartir la historia. Muy bien, Adonai, con esto del tema de la independencia, a veces se tergiversa un poco la historia, ¿verdad? Por ejemplo, en la época de la escuela, yo recuerdo haber escuchado que, bueno, no solamente en la época de la escuela, también a veces conversando con algunas personas, se ha hablado de que cuando se firmó la independencia de Guatemala, ya por ende todo el resto de países centroamericanos eran independientes el 15 de septiembre, cosa que pues no fue así, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, vamos por partes con respecto a eso. El acta del 15 de septiembre de 1821 firmada en Guatemala fue el acta de independencia de la Diputación de Guatemala. A partir de esa acta del 15 de septiembre de 1821, las autoridades guatemaltecas dispusieron que se enviaran copias por correos extraordinarios al resto de las provincias que habían conformado el antiguo Reino de Guatemala o Capitanía General de Guatemala, y que cada una de ellas dispusiera. En ese sentido, El Salvador, el 21 de septiembre, apoyó la iniciativa de la independencia. El 28 de septiembre lo hizo Honduras, Nicaragua lo hizo el 11 de octubre y Costa Rica el 29 de octubre. Por eso es que algunos historiadores y algunos juristas han dicho que más que el 15 de septiembre debiéramos de celebrar el 29 de octubre. Ahora más adelante hablaremos un poco acerca de la razón por la cual el 15 de septiembre terminó convirtiéndose en la fecha de celebración de la independencia, básicamente para estas cuatro naciones hermanas, que se ha convertido en un asunto de todos, que no está mal, pero también es bueno que podamos diferenciar un poco acerca de qué fue exactamente lo que pasó. Qué interesante, Donay. Y vamos a ver, comencemos tal vez a los espectadores tendrán esta misma duda que yo. ¿Qué fue lo que detonó la independencia en toda América? ¿Qué fueron los hechos que iniciaron toda esta revuelta para que al fin llegara la independencia a esos pueblos? Bueno, primero creo que hay que tomar en cuenta que fueron casi 3 siglos de dominio colonial. 3 siglos para mucha gente puede sonar a poco, pero realmente es un periodo histórico bastante largo, y fue un periodo donde se fueron madurando muchas ideas. En el siglo XVIII, antes de 1789, cuando se dio la Revolución Francesa, en ese país se dio todo un acontecimiento bastante destacable que se conoció como enciclopedismo, donde un grupo de intelectuales bastante nutrido comenzaron a plantear ideas de diferentes formas de poder gobernar el país. ¿Por qué? Porque Francia era gobernada por una monarquía absolutista en apoyo con la Iglesia, y estos pensadores pensaron que había una forma o había diferentes modos de poder administrar el país, que no fuera a través de ese maridaje Iglesia-Estado.
Eso fue uno de los antecedentes, por supuesto, de la independencia. Otro antecedente importantísimo, desde luego, fue la independencia de los Estados Unidos. Las 13 colonias británicas en la costa este de los actuales Estados Unidos, que fue en 1776, cuando se pudo crear la primera república propiamente dicha del Nuevo Mundo. Desde luego que también hubo otro acontecimiento muy importante, más cercano a nosotros culturalmente, que fue la independencia de Haití en 1804. Haití, que forma parte de la isla de la Española junto con República Dominicana, se independizó de Francia, como les decía, en 1804, y eso también fue una posibilidad de que en el resto de colonias europeas en América, o por lo menos en el resto de colonias que pertenecían a España y Portugal en América, se despertara el interés de la posibilidad de la independencia. Y todo esto se aceleró con la invasión napoleónica. Entonces retrocedamos un poco. 1789, la Revolución Francesa. De la Revolución Francesa, la consecuencia directa fue que se acabó la monarquía, se estableció un gobierno republicano. De ese gobierno republicano, en pocos años, surgió un nuevo gobierno monárquico que lo encabezó Napoleón Bonaparte, que se proclamó emperador o se autoproclamó emperador y se hizo coronar en Roma, y comenzó toda una política de expansionismo que llevó a Europa a una serie de guerras terribles a principios del siglo XIX. España comparte frontera común con Francia, y España fue uno de los países invadidos por Napoleón a partir de 1807-1808. Que por cierto, perdona que te interrumpa, creo que el hermano de Napoleón, o Napoleón había designado al hermano, creo que se llamaba José Bonaparte, correcto, como rey o gobernador de España, algo así fue. Sí, cuando Napoleón invadió España, destituyeron al rey español y en su lugar puso a su hermano José Bonaparte. Los españoles, que dicho sea de paso, siempre, a pesar de su fama de ser personas un tanto rígidas y un tanto gritonas, manejan un buen humor, le pusieron el sobrenombre o el mote de Pepe Botellas, porque era bastante que inclinaba a la bebida. Entonces Pepe Botellas, el rey José Bonaparte, fue puesto por Napoleón, pero los españoles no lo aceptaron como monarca. Esto fue muy importante, Pablo, por lo siguiente: al no ser aceptado por los españoles en la península, tampoco fue aceptado por los españoles chaperones o los españoles que vivían en América. Entonces se fueron conformando gobiernos autónomos que se opusieron a esta dominación española, y eso fue lo que dio origen a los gobiernos que surgieron posteriormente, luego del proceso propiamente hablando de independencia. Bueno, también algo tiene que ver el hecho de, bueno, lo que sucedió con las Cortes de Cádiz, ¿verdad? Y la primera constitución de España, ¿verdad? Ok, hacia eso vamos. Realmente las Cortes de Cádiz no fue la primera constitución española, fue la primera constitución española donde participaron diputados del Nuevo Mundo. Y eso fue precisamente, o se debió precisamente, a la invasión napoleónica. Una vez que Napoleón invadió España, destituyeron al rey Fernando VII, pusieron en su lugar el hermano de Bonaparte, a José Bonaparte. Entonces se conformaron gobiernos locales o pequeños gobiernos, básicamente estatuidos por regiones, para poder enfrentarse a la dominación de los franceses. Y fue cuando se decidió convocar a una nueva constitución o a unas nuevas cortes para poder defender la soberanía con respecto a los franceses. Así, en 1810
se convocan las Cortes de Cádiz. Hago la aclaración de que en España se le denominan cortes a los congresos. Entonces fueron convocados también diputados de las colonias españolas en América. En el caso del virreinato de Nueva España, al cual pertenecía Costa Rica, le correspondieron 15 diputados, de los cuales 5 pertenecían a lo que en ese momento se conocía como Reino de Guatemala o Capitanía General de Guatemala. Uno de ellos fue Florencio del Castillo. Florencio del Castillo fue un sacerdote nacido en Mujarrás, cerca de Cartago, que probablemente es el pensador más importante del periodo colonial costarricense. Llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz y fue una persona que se destacó tantísimo que en las Cortes fue conocido como el Mirabeau americano, precisamente por su elocuencia y por la defensa vehemente que hizo para que los pueblos oprimidos de América, entre esos los aborígenes y por supuesto que la población que había sido traída desde África como mano de obra esclavizada, tuvieran derechos. Toquemos un poquito la historia sobre el grito de Dolores y lo que llevó, digamos, a lo que fue ya la insurrección de México hasta llegar a la independencia, porque hasta donde tengo entendido todo eso está bastante relacionado con el logro de la independencia ya de las otras provincias de Guatemala y que... Ok, vamos a ver. Retrocedamos entonces un poco. Los españoles tuvieron en América un inmenso territorio. Ese territorio iba más allá de los actuales países de habla hispana en América. Para poder gobernar esos inmensos territorios de ultramar, los españoles dividieron esto en virreinatos. El virreinato más importante, o por lo menos el más extenso, fue el virreinato de Nueva España, cuya capital estuvo en la Ciudad de México. Ese virreinato de Nueva España era tan extenso que incluía Filipinas, un país del sudeste asiático, varias islas del inmenso Pacífico, incluía todo el actual territorio de México, buena parte del territorio de la costa oeste de los Estados Unidos, del sur de los Estados Unidos, la Florida, todas las Antillas o buena parte de las Antillas y prácticamente toda Centroamérica, exceptuando Panamá. Ya Panamá era parte de otro virreinato, que fue el virreinato de Nueva Granada, cuya capital fue Santa Fe de Bogotá. Costa Rica fue por tanto la provincia más austral o la provincia más al sur del virreinato de Nueva España. Cuando se dio la invasión napoleónica, cuando se establecieron o se convocaron las Cortes de Cádiz, en las metrópolis más importantes de la colonia en América, como Ciudad de México, como Bogotá, como Caracas, como Santiago de Chile, como Lima, como Buenos Aires, se creó toda una efervescencia. Se comenzó a hablar acerca de la posibilidad de repetir la misma hazaña que habían logrado en 1776 los colonos de Nueva Inglaterra, o la hazaña que habían logrado los habitantes de Haití en 1804. Y toda esa efervescencia pues también generó una respuesta violenta de parte de las autoridades españolas. Entonces, en el caso que nos estás planteando ahora de México, como el grito de Dolores, que ahí hay que hablar entonces de las figuras de Morelos e Hidalgo, llevaron en sí una gesta de independencia, pero fue una gesta de independencia donde corrió sangre. Tengo entendido que inclusive, digamos, esa gesta duró aproximadamente 10 años, comenzó más o menos como en 1810, exactamente, y terminó aproximadamente en la misma época en que se independizó el resto de Centroamérica.
De hecho, el 13 de septiembre de 1821 llega a Guatemala información de que en México ya definitivamente habían declarado la independencia con respecto a España, y eso fue lo que provocó que las autoridades reunidas en Guatemala, que insisto, eran las autoridades de la provincia o la Diputación de Guatemala, se reunieran para tratar de evitar de que hubiese un estallido popular. Y eso terminó con la firma del Acta de Independencia el 15 de septiembre de 1821, que a la postre terminó convirtiéndose, como lo explicaremos más adelante, en la que ha sido considerada acta o fecha de independencia más bien para el resto de los países del área. No sé, una duda, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si alguna de estas provincias hubiera dicho, no, nosotros queremos seguir siendo de España? Qué sé yo, digamos que un Honduras hubiera tomado esa decisión, ¿qué hubiera pasado? Es una buena pregunta, y ante las buenas preguntas, Pablo, definitivamente quizás las respuestas no son tan buenas. Me parece que quizás ya el espíritu de la independencia o el espíritu libertario estaba muy extendido por toda América. Sin embargo, también uno podría haber pensado en la posibilidad de que hubiese algún tipo de respuesta militar, principalmente desde Guatemala. Acordemos que en Guatemala estaban acantonadas las principales guarniciones, por así decirlo, del ejército colonial español en la región, o uno pudo haber pensado que tal vez pudieron haber quedado en una situación casi que de limbo. Incluso algunos países actuales no obtuvieron la independencia precisamente en esa época. Cuba se mantuvo con España hasta que llegó a la independencia a finales del siglo XIX. Puerto Rico siguió igual, perteneciendo a España. De hecho, lograron, en el caso de Cuba, su independencia, y en el caso de Puerto Rico, un estatus diferente, que en este caso sería un Estado libre asociado a los Estados Unidos, después de la guerra que enfrentó a España con Estados Unidos en 1898. En el caso de República Dominicana, Santo Domingo vino a conquistar su independencia hasta después de 20 años de que lo hiciera Centroamérica. Entonces es un poco difícil poder especular qué hubiese sucedido. Lo que sí podemos decir es que el espíritu de la libertad ya estaba muy imbuido en lo que era los corazones de la gente en los pueblos de América. Ahora, ¿y cómo fueron esos primeros días de independencia para Costa Rica? Fueron días definitivamente de una enorme incertidumbre. Lo primero que se hizo fue, una vez que se firmó el acta del 29 de octubre, que fue nuestra acta de la independencia, el 31, 2 días después, desde Cartago, se convocó a los diferentes pueblos de Costa Rica para poder establecer un gobierno de transición que se conoció como Junta de los Legados de los Pueblos, que se estableció a mediados de noviembre de 1821, y esta Junta de Legados de los Pueblos fue la que se encargó de construir nuestra primera Carta Magna, nuestra primera Constitución, que es el Pacto Social Fundamental Interino del Estado de Costa Rica, conocido como Pacto de la Concordia, que fue aprobado el 1 de diciembre de 1821. A partir de allí hubo una serie de gobiernos en Costa Rica de muy corta duración. Cuando hablo de corta duración me refiero a que los gobernantes que tuvo Costa Rica en un periodo, digamos que de relativa tranquilidad, porque no hubo derramamiento de sangre, pero fueron gobiernos que pueden durar de días a semanas. Figuras como Gregorio José Ramírez, figuras como el bachiller Rafael Francisco Sego, como José Rafael de Gallegos Alvarado y otros encabezaron ese gobierno transicional de Costa Rica, hasta que en 1824
Ya de forma más concreta, Juan Mora Fernández fue declarado primer jefe de Estado de Costa Rica para un periodo que se extendió de 1824 a 1829 y posteriormente fue reelecto para un periodo que fue de 1829 a 1833. Por eso es de que siempre hemos hablado de que Juan Mora Fernández fue el primer jefe de Estado de Costa Rica. Aún ahí, ¿cómo se elegían esos jefes de Estado? Lo hacían los legados de los pueblos, o sea, los representantes de los pueblos. Acordémonos, o más bien tratemos de imaginarnos la época. No existían partidos políticos, no todo el mundo sabía leer y escribir. La élite gobernante era una élite bastante reducida, y esa élite culta básicamente era la que podía designar quiénes eran los que representaban a los pocos pueblos, porque no eran como hoy que tenemos 83 cantones, eran muchísimos menos pueblos, quiénes eran sus representantes ante el gobierno central, y ellos eran los que tomaban la decisión de quiénes iban a gobernar el país o quiénes iban a gobernar el Estado. También en esa época, Pablo y amigos que nos están viendo, es importante aclarar que desde Guatemala, donde tenían, digamos, una tradición de gobierno más constituida que la que teníamos en Costa Rica, que fue la provincia más pobre, más atrasada del imperio colonial español en América completa, en América toda, ellos con su acta, el 15 de septiembre de 1821, también tomaron la decisión de solicitarle a las demás provincias de la antigua Capitanía General de Guatemala que enviasen representantes a Guatemala para poder estatuir un gobierno. De esa forma se fue conformando lo que se conoció como las Provincias Unidas de América Central hacia 1823, y posteriormente dio origen a lo que se conoció como la República Federal Centroamericana, que como su nombre lo indica, era un gobierno federalista donde cada estado tenía su propio gobierno, pero tenían a vez un presidente de todos los centroamericanos, una capital para todos los centroamericanos, una constitución para todos los centroamericanos, que estuvo en Guatemala. Y fue por allí donde la fecha, el 15 de septiembre, se fue institucionalizando como fecha de independencia de Centroamérica. Ahí es donde tenemos el origen de por qué el 15 de septiembre se considera la fecha de Centroamérica, la fecha de independencia, perdón, de Centroamérica, en la República Federal Centroamericana. ¿A partir de cuándo? ¿Cuándo fue esa fecha? O si se está registrado, ¿a partir de cuál jefe de Estado fue que empezamos a celebrar el 15 de septiembre entonces, ya aquí en Costa Rica? Bueno, como te decía Pablo, cuando Costa Rica fue parte de la República Federal Centroamericana, desde 1824 hasta 1838, que fue cuando don Braulio Carrillo dijo hasta aquí y sacó a Costa Rica de la federación, ya se había estatuido que el 15 de septiembre era la fecha de independencia de Centroamérica. Sin embargo, después de los acontecimientos de la caída de Carrillo, la llegada de Morazán a Costa Rica, su fusilamiento acá en Costa Rica y demás, el país entró en un periodo de más estabilidad, y dentro de ese periodo de mucha estabilidad, o de mayor estabilidad por lo menos, llegó a ser jefe de Estado José María Alfaro Zamora. José María Alfaro Zamora en 1846 convocó a una Asamblea Nacional Constituyente que fue precisamente convocada un 15 de septiembre. En un 15 de septiembre también se eligió su vicejefe de Estado, que fue el doctor José María Castro Madrid. Entonces ya por allí vemos cómo las autoridades nacionales iban dándole esa institucionalización a la fecha del 15 de septiembre como fecha de independencia de Costa Rica. Cuando en agosto de 1848, ya siendo jefe de Estado el doctor José María Castro Madrid, se proclamó
la fundación de la República de Costa Rica y el doctor Castro se convirtió en el primer presidente de la República en forma inmediata. Además, vía decreto se estableció que el 15 de septiembre sería la fecha de la independencia y que esta tendría que celebrarse en forma solemne en los diferentes pueblos del país. Algunos historiadores, como el caso de David Díaz Arias, en estudios muy interesantes, muy bien documentados, nos han dicho que para esa época se copiaban en mucho los modelos de las fiestas coloniales. ¿Por qué? Porque había una especie de maridaje entre lo civil y lo eclesiástico. Entonces el 15 de septiembre se celebraba no solamente con la parafernalia propia de los militares, como el disparo de salvas, como el desfile de algunas tropas, sino que también había una misa encabezada por el obispo, habían otros actos de celebración popular como la quema de pólvora, fuegos artificiales, se tomaban algunas medidas de gracia, por ejemplo, libertar a algunas personas que habían cometido delitos menores. En fin, esa fue la forma en que se comenzó a celebrar la independencia en Costa Rica en 1848. Tomemos en cuenta que después de eso vino algo que fue muy significativo para nuestra historia, que fue la invasión filibustera a Centroamérica en 1855-1856, que es lo que conocemos como la Guerra Patria. Algunos creen que fue la verdadera gesta de la independencia de Centroamérica, la guerra contra el filibustero William Walker. Después de que terminó esa guerra, que dicho sea de paso, terminó de forma bastante grotesca con el fusilamiento de don Juanito Mora y el fusilamiento del general Cañas en Punta Arenas, el país entró en otro periodo de relativa estabilidad o relativa tranquilidad, y hacia 1864, durante la administración de don Jesús Jiménez Zamora, fue por primera vez que se habló del 15 de septiembre como fiesta nacional de Costa Rica. Ok, don Jesús Jiménez Zamora fue posteriormente derrocado mediante un golpe de estado encabezado por el general, bueno, en ese momento era coronel todavía, coronel Tomás Guardia Gutiérrez, el único costarricense que ha presidido la República, nacido en Guanacaste. Yo iba a decir que no nacido en el Valle Central, pero eso ya tuvimos recientemente otro que fue don Abel Pacheco, que nació en Limón, y desde luego otros que no nacieron en Costa Rica por diferentes razones, como don Ascensión Esquivel, que nació en Nicaragua, o como Rafael Ángel Calderón, que también nació en Nicaragua. Pero en el caso del coronel Tomás Guardia Gutiérrez, que posteriormente fue general Tomás Guardia Gutiérrez y que gobernó Costa Rica de forma dictatorial de 1870 a 1882, con pequeños periodos donde gobernaron civiles, y con los gobiernos que le siguieron al general Tomás Guardia, que fueron los gobiernos de los también generales Próspero Fernández Oreamuno y Bernardo Soto Alfaro, comenzó a relacionarse el 15 de septiembre con la gesta de la guerra de 1856. Tanto así que incluso en 1883, cuando se oficializó el himno patriótico el 15 de septiembre, que a todos nos gusta muchísimo porque realmente es bastante melodioso y tiene una letra muy muy bonita. La letra fue compuesta por Juan Ferraz y la música por José Campabal. Ambos fueron españoles traídos a Costa Rica con el fin de mejorar la educación nacional, y lo hicieron bastante bien. Si uno le pone atención a esas letras, son bastante marciales, bastante militares. El ritmo del himno es un ritmo hecho para convocar a las tropas al combate, y si uno ve la letra, es una letra que está diseñada o fue diseñada con el fin de exaltar las glorias del combate, las glorias militares. Esto está haciendo referencia precisamente a la Guerra Patria de 1856.
Posteriormente, a finales del siglo XIX, durante la última década del siglo XIX, ya los militares no gobernaban Costa Rica, pero eso se reafirmó todavía. Entonces, durante la administración del licenciado José Joaquín Rodríguez Celedón, el 15 de septiembre de 1891 se inauguró el monumento a Juan Santamaría en Alajuela. 4 años después, exactamente 4 años después, el 15 de septiembre de 1895, se inauguró el Monumento Nacional en San José. Y como todos sabemos, Juan Santamaría ha sido considerado el héroe por antonomasia de la Guerra Patria de 1856, y el Monumento Nacional fue hecho para honrar la gesta heroica de nuestra guerra contra los filibusteros. Y no es adrede o no es fortuito más bien que se haya escogido el 15 de septiembre, es que se trató de relacionar desde el poder el 15 de septiembre con los acontecimientos de 1855, 1856 y 57, cuando el país tuvo que demostrar efectivamente que era un pueblo que era digno de defender por las armas su libertad. Hacia finales del siglo XIX, más o menos 1899, para citarlo con precisión, fue cuando, como parte de la política del Estado, para que la fecha todavía tuviera un mayor reforzamiento en la mentalidad de la gente, se llevó hasta el sistema educativo. A partir de allí fue que las escuelas comenzaron a organizar las actividades cívicas del 15 de septiembre, y esto todavía se reforzó más a partir de 1915, que fue, dicho sea de paso, el año siguiente de la creación de la escuela normal en Heredia, que era la que formaba educadores. Tengo una pregunta, bueno, que tiene mucho que ver, digamos, con el tema de las celebraciones. Pero, ¿qué les parece a los televidentes si primero vamos a un espacio especial que le hemos llamado la trivia de la semana? Entonces, veamos la trivia. Bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros, continuar su programa sobre Hablemos de Historia. Te iba a hacer una pregunta, Donay. Con respecto a las celebraciones del 15 de septiembre, bueno, ahí vos contaste hechos bastante interesantes, como que liberaban a algunos presos que tenían sí, los adultos. Sí. Eso, juegos de pólvora, me imagino también, marchas con el ejército y todo este tipo de cosas. Pero vamos a celebraciones que hemos heredado y que vemos los 15 de septiembre ya como algo natural, o algo más como lo que es la antorcha y como lo que es, por ejemplo, el tema de los faroles. ¿Qué nos puedes comentar sobre esas dos actividades que ya se han vuelto tradiciones, ¿verdad?, para el 15 de septiembre aquí en Costa Rica? Bueno, no solamente hay que estatuir una fecha para que ésta sea plenamente reconocida por la gente, también hay que darle a esa celebración una connotación que pueda calar, digamos, que en la parte más humana de la gente, la parte más de su espíritu, donde la gente se sienta más compenetrada con todo el asunto. Es una simbología bastante compleja. Dentro de las celebraciones tradicionales que hemos tenido de la independencia, vos acabas de citar, Pablo, el desfile de faroles. El desfile de faroles, bueno, la principal tesitura de su origen tiene que ver con lo siguiente.
Antes decía que en Guatemala se recibió 2 días antes del 15 de septiembre la noticia de que México definitivamente se había independizado. No había exactamente, por así decirlo, de parte de las autoridades guatemaltecas, claridad con respecto a qué hacer, pero en la calle había una enorme efervescencia a favor de la independencia. Entonces, alrededor del edificio del Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, donde se tomó la histórica decisión de declarar la independencia, el pueblo se congregó. Una de esas personas que se congregaron fue la famosa doña Dolores de Bedoya. Desde luego era la época donde no había luz eléctrica, entonces la gente se iluminaba con faroles. Entonces, de esa congregación de gente con faroles se piensa que surgió la idea de hacer el desfile de faroles que se hace el 14 de septiembre, rememorando la víspera de la independencia, cuando el pueblo guatemalteco ejerció presión para que sus representantes reunidos en el Palacio Nacional tomaran la decisión histórica de declarar la independencia. Y con respecto a lo de la antorcha, aquí hay que hablar de la figura indiscutible del profesor don Alfredo Cruz. Voy a permitirme leer un pequeño texto del periodista Camilo Rodríguez en su libro Conversaciones con la Historia. Claro, adelante. Permítame un segundito nada más. Don Alfredo Cruz, padre de la idea de la antorcha, le decía don Alfredo al periodista Camilo Rodríguez: yo tengo que ver con el inicio del uso de la antorcha de la libertad para las fiestas patrias. Nosotros celebrábamos el 15 de septiembre con un desfile de faroles. En eso veo en las pantallas del cine los Juegos Olímpicos y me parece tan lindo ver a un atleta con la tea levantada. Lo tuve presente durante mucho tiempo y cuando estaba en la supervisión de educación física me tocó organizar los desfiles del 15 de septiembre. Así que empecé a meter la idea de la antorcha. Eso fue en los años 60. Yo viajaba mucho a América Central. Estaban terminando la carretera interamericana. Como ya había manera de trasladarse, pensé, hombre, aquí sí que se puede hacer la carrera de la antorcha. Lo propuse y lo hicimos por primera vez en brazos de los estudiantes. La antorcha venía de Guatemala. Allá encendían el fuego de la libertad. La idea era que la tea corriera de Guatemala a Cartago como ocurrió con la independencia. Cuando llegué a la dirección de deportes tenía muchas ganas de hacer algo con impacto. Sin duda que fue esta idea y lo conseguí porque me encontré con don Ismael Antonio Vargas Bonilla, ministro de Educación, que me contó que iba para la Organización de Estados Centroamericanos, OECA, y me confesó que quería llevar algunas propuestas novedosas. Le conté mi idea y él me ayudó con el resto de los países de la región. Fue durante el gobierno de don Chico Orlich y él me dijo, ponémela en blanco y negro, y me la llevó. Fue entonces a la reunión en Nicaragua y cuando vino me dijo, aprobaron tu proyecto y quieren que la organicemos para este mismo año. Fue en el año 64. Ha ido mejorándose. Por ejemplo, ahora sale la antorcha de Guatemala hacia todos los pueblos, no solo hacia Cartago. Aún así, Centroamérica entera está pendiente de la llegada de la antorcha a Cartago y hay cadenas de radio que la transmiten en la caravana. El 21 de septiembre de este año salió el decreto firmado por don Abel Pacheco y los ministros de Cultura y Educación con el que se declara símbolo nacional. Entonces, Pablo, es muy importante mencionar eso, que fue precisamente una iniciativa de don Alfredo Cruz Bolaños que se hiciese un recorrido desde Ciudad de Guatemala hasta Cartago con una antorcha representando la libertad de Centroamérica, y que la primera vez que se hizo el recorrido fue en el año 1964. Don Alfredo Cruz fue todo un personaje que los costarricenses le debemos muchísimas cosas, no solamente porque él tomó en cuenta que esta celebración tenían que hacerla los estudiantes destacados en educación física. Él era profesor de educación física formado en los Estados Unidos,
sino que también ayudó a cargar de ese simbolismo patrio una de las celebraciones más emotivas que tiene precisamente nuestra celebración de la independencia. ¿Qué te parece, Adoray, si ahora vamos con la curiosidad de la semana? Espero que la disfruten. Cuando se habla de cementerios, pensamos en lugares que tienen, además de una connotación muy íntima, en lugares llenos de historia. Se ha vuelto muy común que la gente practique turismo en los cementerios, y practica turismo en los cementerios por la razón que acabo de citar. Están llenos de historia, pero también están llenos de riqueza arquitectónica. En Costa Rica el cementerio más importante es el Cementerio General de San José. El Cementerio General de San José fue abierto a partir de mediados de la década de los 40 del siglo XIX, y allí están sepultados y sepultadas figuras importantísimas de la historia costarricense, entre ellos muchos jefes de Estado, y allí hay tumbas de un enorme valor arquitectónico, de un enorme valor histórico y de un enorme valor económico también, porque las familias de la oligarquía costarricense, familias de un enorme poderío económico, para sus muertos, o para darle un realce a la trascendencia que tenían sus muertos, contrataban a grandes escultores en Europa. Y por eso es de que una visita al Cementerio General de San José es una visita a un museo a cielo abierto. Encontramos esculturas de mármol, esculturas de piedra, esculturas de metal, encontramos tumbas bastante grandes de diferentes estilos arquitectónicos, encontramos, en fin, una serie de cosas que nos llaman poderosamente la atención: tumbas de escritores, tumbas de políticos, tumbas de científicos, tumbas de deportistas. Es un lugar realmente de una enorme historia y de una enorme belleza para las personas que tienen un espíritu, digamos que relativamente o bastante melancólico. Así que los invitamos a que visiten el Cementerio General de San José. Muchas gracias. Muy bien, Adonay, qué interesante, ¿verdad? Todo eso del Cementerio General. Y puña, el Cementerio de Palmares no se queda atrás, ¿verdad? El Cementerio de Palmares también tiene, pues no será tan grande como el de San José, y pues no tendrá así como tantas bóvedas, pues tan glamurosas, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, conserva alguna arquitectura interesante, ¿verdad? Y a partir, creo que como de 1880 para acá, ¿verdad? Se conservan algunas estructuras que vale la pena ir a observar. De hecho, Pablo, aquí hay algo que muchísima gente me lo ha señalado en tantísimas ocasiones, y cualquiera que sea un observador lo ve. El Cementerio de Palmares está ubicado en un lugar con una excelente vista. Quizás es de los mejores predios que existen en Palmares. Uno llega al Cementerio de Palmares y tiene una vista de 360 grados. ¿Por qué el cementerio está ubicado en un punto o en un lote o un predio de tan esplendorosa vista? Y eso tiene que ver con la legislación colonial española. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, por razones básicamente de salubridad, las autoridades españolas habían establecido que los cementerios tenían que establecerse
en los lugares alejados de las villas, y en ese momento el cementerio de Palmares estaba alejado más o menos 1 kilómetro del centro de Palmares. Tenían que ser lugares además sumamente venteados. El cementerio de Palmares está en un punto bastante alto. Tenían que ser lugares alejados de las fuentes de agua, y efectivamente el cementerio de Palmares no estaba cerca de ninguna de las fuentes que servían para que la población se abasteciera de agua, y esa es la razón por la cual está en ese punto tan bonito, digamos, desde el punto de vista paisajístico. Efectivamente es un cementerio además antiguo, es un cementerio que comenzó a funcionar a finales de la década de los 60 del siglo XIX. Es más antiguo que algunos de los cementerios más importantes de América Latina, y es un cementerio que ya 20 años después, según algunos relatos de la historia de Palmares, ya tenía bóvedas significativas. Algunas de esas bóvedas desde luego no han resistido el paso del tiempo, porque hemos sufrido una serie de cataclismos a lo largo de 150 años, pero como efectivamente está diciendo Pablo, hay todavía algunas, o muchas más bien, que son de verdad considerablemente interesantes desde el punto de vista arquitectónico, y que si los palmareños tenemos la curiosidad de ir y observarlas, vamos a poder sacarles una serie de información, porque las tumbas nos hablan. ¿Qué te parece si conversamos sobre un personaje que de hecho, ahora que estabas hablando del cementerio, pues lo recordé, que es nuestro querido profesor de estudios sociales, don Javier Vázquez? Que recordar, yo tengo muchos recuerdos de don Javier, porque don Javier fue mi profesor de cívica y de estudios sociales en 7º y 8º. Y además de eso, lo recuerdo a él en las celebraciones del centenario de Palmares, allá en 1988, y en muchas otras celebraciones, ¿verdad? Él fue un personaje bastante, ¿cómo lo podríamos describir? Tal vez no popular, sino, bueno, todo el mundo lo conocía, pero sin embargo era tal vez necesario en cualquier tipo de actividad, porque él se involucraba en las actividades religiosas, actividades cívicas, actividades de Navidad, actividades que tuvieran que ver, por ejemplo, con el colegio, e inclusive cuando iban a inaugurar algún edificio, también él estaba ahí. Era la figura que siempre estaba en todas las actividades importantes del Cantón de Palmares. Entonces, tal vez hagámosle un poco de mención a don Javier y la importancia que tenía su figura en los actos del 14 y 15 de septiembre. Bueno, primero, Pablo, decirte que también tuve el honor de tener a don Javier Vázquez Solís como profesor. Fue mi profesor de cívica en 10º año. De él podríamos decir lo mismo que la gente decía de don Ricardo Jiménez Soriamuno: genio y figura hasta la sepultura. Fue profesor en el Colegio de Palmares durante 20 años, o un poco más de 20 años, y a lo largo de todo ese tiempo fue una figura central en las celebraciones cívicas que se hacían en Palmares. Vos acabas de decir algo que también es muy importante que lo recalquemos. Más allá de las celebraciones cívicas, también estaba muy involucrado en las celebraciones relacionadas con la iglesia, las celebraciones de la Semana Santa. Era parte de los Caballeros del Santo Sepulcro, con las celebraciones del Día de las Mercedes, que siguen inmediatamente después de la independencia, porque la patrona de Palmares se celebra el 24 de septiembre. Entonces toda la gente de Palmares se identificaba a don Javier Vázquez con esas actividades. Era una persona de grandes valores en todo el sentido de la palabra, que nos inculcaba a los estudiantes, a los padres de los estudiantes, al pueblo palmareño en general, la importancia de involucrarse
en la organización de actividades que eran importantes y simbólicas para la comunidad. Entonces de él yo creo que todos tenemos ese grato recuerdo. Don Javier murió tempranamente, murió en 1993, tenía apenas 48 años, pero sin embargo dejó para la posteridad un legado tan grande que si los palmareños tenemos de verdad memoria histórica y si los palmareños de verdad tenemos gratitud hacia nuestros grandes personajes, en algún momento tendríamos que pensar hasta en idea, ya sea a través de la nomenclatura, nombrar alguna calle o alguna avenida de la ciudad de Palmares con su nombre, o pensar en construirle un monumento en algún lugar de Palmares, porque su figura fue de verdad trascendental en la historia de este pueblo. Ojalá que eso que acabas de mencionar sea escuchado por las autoridades de Palmares. De verdad que lo voy a decir de esta forma, qué ingratitud que luego de la muerte de Javier no se le ha dado tal vez ese reconocimiento a toda la labor que don Javier trabajó en nuestro pueblo, porque fue una labor de años, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez conversando con doña Nidia Fernández me comentaba que inclusive Javier fue el que trajo a los caballeros el Santo Sepulcro aquí a Palmares, fue el que inició, ¿verdad? Aquí en Palmares, y bueno, ahí lo tenemos en esta foto, Adonai, mirá, ahí está don Javier inaugurando el Banco de Costa Rica junto a el sacerdote el padre Barbosa, ¿verdad? También lo vemos el padre José Manuel Barbosa Zagot. Es correcto. También lo vemos acá parece que en un acto cívico, ¿verdad? Con la bandera de Costa Rica, lo vemos por aquí. Normalmente siempre se le veía en todos los actos cívicos, él era como la persona que llevaba la batuta, ¿verdad? En todas este tipo de celebraciones. Y de verdad que, como vos decís, qué importante reconocerle todo eso a esta figura, como lo fue don Javier, que siempre le dijo sí al pueblo, ¿verdad? Porque siempre se le sentía ese amor hacia nuestro cantón. Y actualmente no hay ni siquiera una calle, no hay... Ok, pero recientemente también el Consejo Municipal de forma unánime tomó otras decisiones con respecto a la nomenclatura. Dentro de esas decisiones que tomó, que fueron básicamente 3, podemos decir que hicieron honor a personajes importantes de la historia de Palmares. De tal forma, el bulevar se va a llamar, o se llama, Luis Alberto Monge Álvarez, que ha sido el único presidente de la República nacido acá. Don Luis Alberto nació en 1925 y murió en 2016. Por supuesto que es recordado con un enorme cariño por esta comunidad y por el país en general. También tenemos que la avenida Primera de Palmares, que va desde el Colegio de Palmares hasta el Estadio Jorge Palmareño Solís, recibió el nombre de Hermanas Rosalela, o Avenida Rosalela más bien, en honor a las hermanas Rosa y Lela Fernández, porque allí al costado sur del parque funcionó durante muchos años el Cine Rosalela, que fue una institución importantísima en la historia de Palmares en muchos sentidos, y además porque fueron 2 precursoras del feminismo sano en Costa Rica. En una época donde las mujeres no tenían ni siquiera derecho al voto, ellas se convirtieron en empresarias exitosas y levantaron un negocio que durante años fue símbolo del progreso en Palmares. Y la calle que va más o menos de la casa, o de la antigua casa de don Carlos Morera, hasta la casa donde vive actualmente, o el cruce más bien de Esquipula Cementerio, esa fue nombrada con
el nombre del doctor Celedonio Ramírez. Don Celedonio Ramírez, palmareño, fue durante muchos años rector de la Universidad Estatal a Distancia. De hecho, ha sido la persona que ha estado más años a cargo o al frente de la Universidad Estatal a Distancia, y fue una de las personas que más impulsaron esa modalidad de educación que permitió o que ha permitido que miles de costarricenses puedan estudiar. Recordemos que en los años 70 existían básicamente tres opciones. La Universidad de Costa Rica, que existía desde 1940. A principios de los 70 se fundaron el Instituto Tecnológico en Cartago y la Universidad Nacional en Heredia, pero su modalidad de estudio era presencial. No todas las personas podían sacar tiempo para asistir a esas clases presenciales. Fue por eso que se comenzó a gestar la educación a distancia, teniendo como modelo la Universidad Estatal a Distancia en España, que ya también había hecho algunas ramificaciones en América Latina, y en Costa Rica se fundó la UNED en 1977, y a partir de 1978-79 comenzó a recibir al estudiantado, y don Celedonio fue una de las personas que más activamente participaron en ello. Y fue nacido en Palmares, santiagueño, un filósofo. Entonces me parece que esa decisión de la municipalidad de pensar en tres personajes de Palmares, o más bien cuatro personajes, porque estamos hablando de las hermanas Rosa y Lela Fernández como mujeres, como precursoras del emprendedurismo que tanto se habla hoy día, que fueron dos mujeres que rompieron paradigmas en una época y que sentaron un precedente que viene a ser sumamente significativo en la historia, no solamente local, sino en la historia nacional. Se une además una figura del campo de la política, al cual todos los costarricenses le reconocemos, entre otras cosas, la ley del aguinaldo, y también nos encontramos con una figura muy destacada en el campo académico e intelectual, don Celedonio Ramírez, como autor de muchos libros y como director durante muchos años de la Universidad Estatal a Distancia. Y además que hay que agregar, importantísimo, que durante su gestión se crearon los recintos, o se crearon muchos recintos a nivel nacional que han permitido que todavía mayor cantidad de jóvenes tengan opción a ese tipo de estudio. Pero te hago una acotación, Pablo: si el día de mañana los palmareños en general quisieran hacer propuestas al gobierno municipal con respecto a nombres, eso sería sumamente valioso, y en general los grupos de la comunidad los que comiencen a proponer nombres para que esto se vaya democratizando más e ir cada vez involucrando una mayor cantidad de gente en este proceso de poder rescatar los nombres de los personajes que han sido fundamentales en la historia nuestra. Yo lanzo ideas. Una de esas ideas que los citábamos antes es de que me parece que por un asunto de memoria histórica, por un asunto de agradecimiento, alguna calle, alguna avenida de Palmares debiera llevar el nombre de don Javier Vázquez Solís. Igualmente, en algún momento, el que fuera primer director del Colegio de Palmares, en algún escrito decía que si la gente de Palmares fuera agradecida, el Colegio de Palmares debería llevar el nombre de Uladislao Gámez Solano. Y cualquiera puede decir, pero ¿por qué Uladislao Gámez Solano si no era palmareño? Pero si uno se pone a leer la biografía de don Lalo Gámez, se da cuenta que sobradamente tiene méritos para que el Colegio de Palmares lleve ese nombre. Pero uno podría pensar también en otras fechas significativas. Me parece que es muy importante, igualmente lo dejo allí sobre la palestra para que quien lo quiera tomar lo tome como iniciativa y lo proponga, que alguna de las calles, alguna de las avenidas o alguno de los lugares de Palmares lleve el nombre, por ejemplo, de la fecha en que los distritos de Santiago y Candelaria decidieron unir sus destinos para siempre a Palmares, que fue el 19 de abril de 1911. Son cosas que, como te digo, son pequeños detalles demasiado significativos. Claro que sí, claro.
No, no, esperemos que así sea y que los grupos culturales que hay en Palmares, pues ojalá propongan esto al Consejo Municipal y a las autoridades, ¿verdad?, municipales para que así sea, ¿verdad?, para que se le reconozca toda esa labor, no solo a Javier Vázquez, sino también a otros distinguidos palmareños que allá hay músicos, científicos, ¿verdad? Entonces, me parece una muy buena propuesta, ojalá que se llegue a concretar y que hagamos eco, ¿verdad?, en eso. Sí, Pablo, tal vez como punto final con respecto al asunto de la nomenclatura, también uno tiene que pensar en lo siguiente. Los seres humanos en general tenemos conexión con todo el mundo. Lo que sucede en otras partes del mundo repercute acá y todos somos parte de una misma familia, somos parte de una misma especie. Las pirámides de Egipto no solamente son un patrimonio del pueblo egipcio, son también un patrimonio mío, un patrimonio tuyo, un patrimonio de cualquier otro pueblo de la tierra. Igual sucede con los personajes, tanto hombres como mujeres. Si el día de mañana a alguien se le ocurre presentar la idea de que alguna calle, alguna avenida, algún lugar de Palmares pudiera llevar el nombre de un personaje significativo en la historia universal, también puede ser valorado. Me parece que es muy importante y que eso nos daría una idea de que somos un pueblo culto y que somos un pueblo interesado en poder rescatar lo mejor que tenemos como seres humanos, porque eso es de verdad lo que tenemos que hacer cada día, tratar de rescatar lo mejor que tenemos como seres humanos. Por eso es de que ahora le estamos dando tanta importancia en este programa de hoy a la figura de don Javier Vázquez Solís, que fue sin duda un personaje que, a pesar de que tuvo una corta vida, su memoria va a ser eterna en los anales nuestros por toda la obra que hizo. Claro, Adonai, y no sé si ya para ir cerrando el programa, no sé si tenías alguna anécdota de Javier, alguna anécdota bonita que vos recordés, no sé si tal vez del Centenario de Palmares o qué sé yo, tal vez algún desfile, o alguna Semana Santa, o no sé, o algo que recordés tal vez con cariño de este distinguido personaje. Algo muy personal de don Javier, o más bien muy personal mío relacionado con don Javier, que lo puedo citar porque nos lleva hasta otro lugar que es muy emblemático en la historia de Palmares. Recuerdo que siendo yo su alumno, don Javier me propuso que les ayudara durante unas celebraciones del Día de las Mercedes a decorar el templo parroquial en Palmares. Entonces nos íbamos en la noche al templo parroquial. Yo era un muchachito joven, un adolescente. Era fascinante encerrarse con don Javier y con otros compañeros y otras compañeras a decorar la iglesia, las puertas cerradas, nosotros adentro decorando la iglesia, y al final don Javier siempre nos invitaba a que nos fuéramos a la Soda Rex a tomarnos una leche agria, y entonces tengo ese recuerdo muy especial de don Javier, y digo que es un lugar muy emblemático porque cualquier palmareño cuando piensa en los negocios tradicionales de Palmares no puede jamás obviar el nombre de la Soda Rex. Entonces yo creo que ese es el recuerdo, ir a tomar ahí la leche agria, compartir un rato con don Adolfo, con doña Julia y con don Javier y con los demás compañeros, y además de aquel buen humor que manejaba don Javier, que a todos nos hacía reír de manera muy respetuosa, sin ofender absolutamente a nadie, de forma muy constructiva. En fin, fue realmente un caballero, y su muerte pues me dolió mucho, y creo que le dolió muchísimo a toda la comunidad palmareña, porque si recordamos su sepelio fue multitudinario, fue uno de los sepelios más
concurridos que yo recuerdo. Sí, correcto. De hecho, yo también recuerdo ese día del funeral de don Javier y definitivamente eso demostró el gran impacto que dio, digamos, o tenía don Javier hacia la comunidad, ¿verdad? Porque ¿quién no conocía a don Javier en aquella época? Era todo un personaje. Inclusive, digamos, una anécdota que me llega a la memoria a mí cuando yo fui su alumno. Recuerdo que en los actos cívicos en el colegio, don Javier era esa persona que emanaba tanto respeto que en el acto cívico, antes de iniciar, todo el mundo estaba murmurando o hablando, los estudiantes, y se escuchaba aquella bulla, y en eso se ponía de pie don Javier, empezaba a ver hacia las graderías a todas las personas, y con solamente era suficiente para que todas las personas que estaban ahí presentes hicieran silencio. Carraspeaba así y todos nos quedamos en silencio. Hay otra anécdota más de don Javier. Había una profesora Pablo y amigos, no voy a decir el nombre porque me parece que eso sí sería una grosería, que tenía la costumbre que cuando repartía los exámenes lo hacía de mayor a menor calificación. Entonces, por supuesto que para los compañeros o compañeras que habían obtenido las calificaciones más bajas, era bastante angustiante y casi que humillante cuando los iban llamando, porque ya todos sabíamos que habían salido muy mal. Don Javier, en cambio, los ordenaba en forma alfabética. Entonces don Javier únicamente llegaba con el rollo de exámenes y él levantaba la mano y ya sabíamos que era Abarca, para citar un caso, o Alvarado. Y así seguía hasta que llegaba a Zúñiga. Y era una forma de verdad muy interesante en cómo repartía sus exámenes y aquella pulcritud de persona en todo el sentido de la palabra. Don Javier definitivamente es alguien que los palmareños llevamos en el corazón y lo vamos a llevar por siempre en el corazón. Así es, que Dios lo tenga en su gloria, y quiero mandarle un saludo muy respetuoso a sus hijos y a su señora, ¿verdad? Y más, digamos, en esta época de celebraciones de la independencia, que él siempre, ¿verdad?, daba espíritu y corazón a este tipo de celebraciones. Así que un saludo para toda su familia. Y no, Adonai, todo un gusto haber compartido con vos y con ustedes también, allá ustedes en casa. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio de su programa, Hablemos de Historia. Muy buenas noches y bendiciones. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos próximamente. Gracias.